que venía de ser el Comité de Derechos Humanos Norman Pérez Bello. Y hacemos trabajos de misiones por muchos lugares, sobre todo en los llanos orientales, en el Tolima, y acompañamos y acogemos a víctimas de la violencia en la ciudad de Bogotá en un programa de acogida y atención psicosocial para refugiados internos, así lo llamamos, de personas que tienen que vivir porque son líderes sociales y son perseguidos, y en la ciudad de Bogotá pues los acogemos, los distribuimos en algún lugar del país con apoyo de Amnistía Internacional, salen del país algunas familias a exilios o a refugios, y también con ayuda de Pastoral Social Nacional les acompañamos en las ciudades del país donde tenemos que reubicarlos. La Corporación Claretiana nace entre los claretianos, cuando éramos seminaristas, con algunos sacerdotes, luego se ha nutrido, han pasado algunos sacerdotes, estudiantes del seminario, de teología, de filosofía, y siempre abrimos el espacio para que los laicos y las laicas participen. Entonces así funcionamos, tenemos un equipo de voluntarios muy grande, de profesores incluso de colegios claretianos, de personas del movimiento social, de las ONGs, que participan en la Corporación Claretiana en actividades. Y la junta directiva está un sacerdote claretiano y hay laicos, como la presidenta es una laica, sí, yo soy el responsable de la tesorería. Así funcionamos, ¿no? Entonces es un proyecto, si las parroquias nos piden un taller, vamos a hacer el taller, si los colegios nos piden una semana de la paz, la hacemos, ¿sí? Tenemos esa viabilidad y donde nos invitan estamos, ¿no? Y apoyamos también en las comunidades donde están los claretianos, en las regiones donde hay situaciones de riesgo, pues con algún taller o con algún acompañamiento también. Yo creo que es muy importante entender que definitivamente la negociación de los conflictos por vía dialogada es lo mejor. O sea, que un conflicto de 60 años, que es muy largo, solo seguía generando víctimas y dolor, y resentimiento y odio. Eso es lo primero que hay que aprender. Un conflicto, cualquiera que sea, genera dolor y por lo tanto genera resentimiento. Un conflicto violento que ocasiona víctimas, eso genera mucho dolor. Entonces hay que detener los conflictos y empezar a dialogar. Así los diálogos duren mucho tiempo, pero hay que empezar a dialogar. En medio de las hostilidades, en medio de las balas, hay que empezar a dialogar, porque eso permite que se generen nuevas víctimas, permite detener el resentimiento y el dolor de las personas. Y lo otro es que siempre se puede dialogar y siempre hay que ceder, unos y otros tienen que ceder, ¿sí? Porque si hay un diálogo en el que hay una posición que no cede y la otra que tampoco cede, pues no hay diálogo, no existe el diálogo. El diálogo implica que las dos partes tienen que empezar a ceder cosas, y eso lo da el tiempo, lo dan las conversaciones, lo dan los gestos de fraternidad y de buena voluntad de uno y del otro, ¿no? Y eso es muy importante. Y lo otro, que las dos partes tienen que reconocer, ¿no?, que en una guerra se cometen desmanes, que en una guerra se ocasiona dolor, y al reconocerlo hay que pedir perdón, ¿no? Y eso es muy importante. En una guerra no hay uno santo y otro menos santo. En una guerra todos terminan cometiendo pues arbitrariedades, el uso de la fuerza desmedida contra la población civil o contra el enemigo, y hay que empezar a reconocerlo. Y lo otro, que sí se puede superar un conflicto, si lo demuestra Colombia, que son 60 años en que pareciera que no había posibilidades, persistir a pesar de la oposición y consultar al pueblo. Me parece que eso le ha faltado a Colombia, que la consulta con el pueblo ha sido muy limitada, se ha dado pero no lo suficiente. Consultar a las víctimas, invitar a las víctimas a los diálogos, a participar en las deliberaciones, porque las víctimas generalmente serían las que más se oponen. En Colombia no, en Colombia las víctimas es las que más están de acuerdo, porque se han dado cuenta que ellos han sufrido mucho y que si se sigue el conflicto van a generar otras víctimas.